¿No es una santa? ¿Qué misterios se esconden bajo la personalidad de la Madre Teresa? Saludos. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más famosas y controvertidas de la historia de la humanidad. Vamos a hablar de la Madre Teresa, también llamada el Ángel del Infierno. ¿Cuántas casas de misericordia se abrieron con esta mujer? La luz de Dios vista en el proceso de filmación de un documental sobre la vida de la Madre Teresa. ¿Mito o realidad? Es cierto que en los orfanatos construidos durante la vida de la monja había un caos total, y los enfermos fueron inyectados con las mismas jeringas. Asegúrese de ver el vídeo hasta el final para no perderse nada importante. Ayudar a los enfermos y necesitados era su vocación. ¿Estás de acuerdo en que a esta mujer la conocemos exclusivamente por el lado positivo? Para convencernos una vez más de la veracidad de esta afirmación, recordemos los primeros años de la vida de la Madre Teresa y, al mismo tiempo, comprendamos cómo llegó a su vocación. El verdadero nombre de la mujer consagrada es Agnes Gonje Boiatgiu. Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, actual capital de Macedonia del Norte. Sus padres no le negaron nada a su hija, ya que eran católicos albaneses ricos. Por cierto, Agnes era la tercera hija de la familia. Debido a la ocupación de sus parientes, la futura Madre Teresa se interesó especialmente por la religión y el culto. La niña pronto perdió a su padre, que fue asesinado en el movimiento serbio. La madre empezó a criar sola a sus 3 hijos. Para ganarse el pan, trabajó como costurera. Al cabo de unos años, Agnes Boiatgiu se dio cuenta de que la religión y la ayuda a los necesitados eran su vocación. A los 12 años se interesó por las actividades de los misioneros indios. Pronto ingresó en una institución especial y tras graduarse se marchó al extranjero. A partir de entonces, Agnes Gonje Boiatgiu pasó a ser conocida por su apodo habitual. A los 21 años, la joven se hace monja y es enviada a Calcuta, India. Allí es profesora en una escuela católica. La monja sabía inglés perfectamente, aunque hace unos años recurría a los servicios de un intérprete. Pero la mujer llegó a su verdadera vocación a finales de la primera mitad del siglo pasado. Dejó su trabajo y decidió ayudar a los enfermos y necesitados. Según sus propios recuerdos, su acto se debió a su constante encuentro con Dios en sus visiones, quien la llamó a dejar su trabajo y empezar a ayudar a la gente, construyendo casas de misericordia y otras instituciones. Pronto se habló en todo el mundo de los actos de la Madre Teresa. En esta difícil empresa, la mujer contó con la ayuda de 12 monjas temerosas de Dios. En aquella época, formaban parte de la Orden de las Hermanas Misioneras del Amor. Con el permiso del Papa, estas mujeres comenzaron a ayudar no solo en la India, sino también en todos los países del mundo. En 1948, comenzó la construcción de la primera institución para necesitados. Las autoridades del país asignaron especialmente los locales de uno de los antiguos templos. La institución recibió el nombre de Hogar para Moribundos, y la iniciativa de llamarlo así, y no de otra manera, partió directamente de la Madre Teresa. ¿Se imaginan cómo han arraigado este tipo de instituciones no solo en la India, sino en todo el mundo? Las estadísticas son una clara prueba de ello. Las casas de misericordia demostraron plenamente la santidad de los lugares y la ayuda gratuita a todos los necesitados. No es de extrañar que el número de monjas aumentara a 5.000 personas en un periodo de tiempo bastante corto. Comenzaron a construirse instituciones en 121 países y el número total de casas de misericordia alcanzó la marca de 700 ejemplares, todo para la televisión. Como ya se puede adivinar, la santa actividad de la Madre Teresa no prescindió de filmaciones periodísticas. Este evento se produjo a finales de los años 60, cuando en nombre de la cadena de fama mundial BBC, en la Casa de Misericordia llegó Thomas Malcolm Muggeridge, que ocupa el cargo de periodista. Fue entonces cuando comenzó el rodaje del documental. Aunque el proceso de filmación tuvo lugar en un edificio sin iluminación, la cadena BBC causó sensación. La cadena BBC
creó sensación al sugerir a los espectadores que estaban viendo un fenómeno asombroso. La luz de Dios penetrando en estos lugares asombrosos y verdaderamente sagrados. Pero al final resultó ser mucho más sencillo. El cámara que acompañaba al periodista utilizó película Kodak. La tecnología de esta marca es capaz de rodar de noche sin mucha dificultad. Terribles condiciones en el interior de los refugios. Así pues, se diga lo que se diga de la Madre Teresa, siempre hay una otra cara de la historia. No se difundió en aquellos días, pero en la actualidad podemos afirmar con plena confianza, en las casas de misericordia, que se convirtieron en albergues habituales para enfermos graves, ocurrieron cosas terribles. Conozcamos por fin toda la verdad, por la que la Madre Teresa recibió en parte los apodos de Ángel del Infierno y Sierva del Diablo. Lo primero que hay que observar es el personal de tales instituciones. Puede parecer extraño, pero no estaban empleados aquí en virtud de un contrato laboral, sino voluntariamente. Sí, en los albergues para enfermos graves y personas necesitadas solo actuaban voluntarios. El siguiente punto importante son las condiciones dentro de las instituciones. Detrás de los muros de los refugios había una falta total de higiene y la calidad de la comida dejaba mucho que desear. A la gente se le daba la misma comida día tras día, lo que hacía que la mayoría perdiera el apetito. Como resultado, muchos morían de hambre. La calidad y cantidad de los medicamentos también era cuestionable. Escaseaban constantemente, hasta el punto de que se utilizaban las mismas jeringuillas. No era ningún secreto que los pacientes que llegaban con una enfermedad pronto desarrollaban otras. Al final, antes de que una persona muriera, apenas se hacían esfuerzos por curarla. Quedaban abiertos muchos interrogantes sobre el dinero que entraba en los fondos. Al fin y al cabo, solo el 7% de la cantidad total se utilizó para los fines previstos. Se desconoce a dónde fue a parar el resto del dinero. Pero lo más sorprendente fue la actitud de la propia Madre Teresa. En primer lugar, prohibió categóricamente el uso de antibióticos y analgésicos. Cuando los pacientes le preguntaban a qué se debía, ella lo explicaba desde un punto de vista religioso. Según la Sierva del Diablo, una persona debe sufrir, ya que la mayoría de las cosas del mundo proceden directamente del sufrimiento. Debido a esta actitud hacia sus pacientes, uno de los controles confirmó un hecho inequívoco. Más del 60% de los enfermos morían a causa de un shock de dolor. En segundo lugar, las decisiones que tomaba la Madre Teresa se basaban únicamente en su visión del mundo y en su actitud hacia todo lo que ocurría. Incluso cuando la propia mujer estaba gravemente enferma, hizo las maletas y viajó al extranjero para recibir tratamiento, a California. La llamada a una vida modesta y ascética estaba reñida con ella misma. La Madre Teresa siempre seguía la moda y las tendencias, comía caro y, en caso de viajar de un punto a otro del globo, recurría a la ayuda de aviones privados. En tercer lugar, a mucha gente le sigue sorprendiendo la actitud de esta persona ante la vida familiar. Teresa prohibió el aborto, pero cuando su mejor amiga Indira Gandhi habló de la esterilización masiva de los pobres, Teresa apoyó la iniciativa. Lo mismo ocurrió con el divorcio y la anticoncepción. La mujer que pidió que se prohibiera el divorcio por ley apoyó el divorcio de la princesa Diana del príncipe Carlos. Y cuando se le dijo a Teresa que la anticoncepción protege contra las enfermedades de transmisión sexual, la mujer aprobó tal decisión. Conclusión. Así pues, la Madre Teresa, que vivió 87 años, es una de las personalidades más controvertidas y ambiguas de la historia mundial. Alistada al semblante de los santos en 2016, ya después de su muerte, reforzó aún más su importancia. Pero no debemos olvidar las opiniones de la mujer y cómo trataba realmente a sus pacientes hace décadas.